crecimiento, Señor, y que crezca al 100 por 1, Señor, por favor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Mire, quiero hablarle un tema al que le he puesto por título a la fuerza. Mire, yo siempre le he dicho a usted, ¿verdad?, que a la fuerza ni la comida cae bien, ¿verdad? Pero iglesia, yo encontré en la Biblia y me sorprendió el Señor para decirme que sí, algunas cosas hay que hacerlas a la fuerza, porque algunos no entienden, vení papito, mamita, mira esto, no, a la fuerza. Entonces si no entienden por las buenas, van a tener que hacerlo a la fuerza. Algunos de nosotros hemos tenido que aprender a consagrarnos a Dios a la fuerza. Quizás otros han aprendido a amar a Dios a la fuerza. Pastor, perdóneme, pero es que el amor no puede ser a la fuerza. No, pero es que yo quiero que usted me entienda lo que yo le voy a explicar en esta hora cuando dice a la fuerza. Porque es necesario, iglesia. Mire, porque a veces alguien diría, no, ¿cómo? Amame pues, y retorciendo el brazo. No. Quiero que lo entendamos conforme a la palabra de Dios. Yo le puse aquí, mire, una persona jalando a varias, ¿verdad?, que no quieren, a la fuerza. Mire, y parece, yo les hubiera hecho un nudo aquí, ¿verdad?, para que no se desamarraran. Vénganse, y a jalarlos, o alarlos, ¿verdad?, como usted quiera decirlo. Entonces, es bien importante que entendamos esto, que Dios por su infinito amor, por su gracia, no ha usado la fuerza contra usted y contra mí. Puede ser que con algunos tal vez sí, ha usado la fuerza. ¿Cómo así, pastor? A mí nunca me han llevado preso, ni me han agarrado así como llevan a eso. No, pero quizás ha utilizado una enfermedad para traerte a la fuerza al Señor. Quizás ha utilizado una pérdida económica. Quizás utilizó la pérdida de alguna vida de alguien muy cercano a ti para traerte a la fuerza al Señor. Entonces, quiere decir de que ya cuando empezamos a indagar y a ver en la palabra de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor sí lo hace a la fuerza a uno cambiar. Pero quiero que lo veamos con la palabra. Mire, por eso es que le digo, no es que esté enojado, no estoy ni bravo ni nada, sino que tengo esa apremiante necesidad, iglesia, apremiante necesidad en mi corazón. Mire cómo dice, segunda de Crónicas 17:1. Mire, al rey Asa le sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Mire qué interesante este verso. Cualquiera diría, no, a mí que no me esté mandando nadie, porque yo soy libre y soberano e independiente. Pero aquí dice que este hombre llamado Josafat, a la fuerza, impuso su gobierno en Israel. Pero hay otras versiones que dice que conquistó a Israel. Pero ¿cómo? Si él era el rey de Israel. ¿Cómo así? Entonces tenemos que partir del principio y entender por qué tuvo que hacerlo a la fuerza. Por ejemplo, fíjese que Josafat significa juzgado por Dios, o Dios ha juzgado. Entonces quiere decir que antes de que él viniera e hiciera el uso de la fuerza, y ahorita le voy a enseñar cómo, sobre el pueblo de Israel, ya Dios le había presionado a él, ¿verdad? Ya Dios le había hecho, lo había juzgado y lo había preparado y lo tenía ya, mire, bien calibradito, ¿verdad? Yo no sé si usted, bueno, no sé si todavía se hará así, pero antes se utilizaban unas como laminitas de hierrito para calibrar las bujías, no sé cómo les dicen aquí, las sparks, ¿verdad? O no sé cómo se dirá, pero que les ponen ahí para calibrarlas, ¿verdad? Y ya cuando las ponen ya están bien calibradas. Entonces, quiere decir de que a él ya lo habían calibrado bien. El Señor ya lo había calibrado. Fíjese de que este rey, que Josafat, lo interesante de este reinado es de que dice que él siguió el ejemplo de su padre, que no había hecho las cosas malas ante Jehová. Por eso, mire, pero la palabra a la fuerza aquí significa conquistar. Ahora, entendamos el texto, porque entonces si cambiamos la palabra, dice, y Josafat conquistó a la fuerza a Israel. Pero si él era hebreo, él era israelita, él era del mismo pueblo,
¿Cómo así que conquistó a Israel? Mire cómo dice, ceñir, forzar, guiar, violencia. Uy, Padre, esta palabra a veces nosotros solo la asociamos con golpes, sangre, muerte, robo, violencia. Pero no, en la Biblia no siempre significa eso. Sino que cuando dice que los hijos de Dios hacen violencia, lo vamos a ver a través de la palabra. Es que esta palabra es interesantísima. Violencia. Entonces, mire, qué impresionante que, por ejemplo, aquí el gobierno fue a la fuerza. Pero quiero que veamos acá, mire, en el versículo 3, si usted que tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios estaba con él. Y Josafat procuró e hizo, siguió el ejemplo de su padre, que nunca hizo nada a los ídolos, ni siguió a los Baales, sino que se fue detrás del Señor. Mire entonces, iglesia, aquí vamos entendiendo nosotros cuál fue la fuerza y la violencia que él utilizó entonces. Porque cualquiera diría, qué violento, no, sino que lo que hizo fue que siguió el ejemplo. Yo sé que usted lo puede leer ahí en su palabra. Y quiero que veamos, le voy a poner otros 2 versos más. Mire, el verso 4 dice que él buscó a Dios. Decidió, no solamente porque el ejemplo de su padre, sino que él mismo decidió buscar a Dios. Pero no basta solo con buscar a Dios. ¿Cuántos buscan aquí a Dios? Todos buscamos a Dios. No basta solo con buscarlo, iglesia. Hay que obedecer a Dios. Porque si lo buscamos y no lo obedecemos cuando lo encontramos, entonces no estamos haciendo nada. Por eso es de que debemos de aprender a hacer violencia para obedecer a Dios. Pero por favor, entiéndame, no me estoy refiriendo ni a golpes, ni a sangre, ni a asesinatos, ni muertes, ni masacres. No. Porque yo tengo que ser violento contra el reino de las tinieblas. Porque si no, el reino de las tinieblas es violento contra mí y me conquista. Pero si yo soy violento y me atrevo a decirle con violencia no al pecado, no a la desobediencia, no a la rebelión, entonces conquisto en el nombre de Jesús. Entonces soy fuerte. Ahora, mire este otro verso. Mire este otro verso que está acá. En el versículos del 7 al 9 dice, se lo voy a resumir aquí. Yo sé que usted lo puede leer en su casa despacito, pero fíjese que qué violencia utilizó. ¿Cuál fue la fuerza que él usó, que Josafat usó? En el versículo 7 al 9 dice que él instruyó al pueblo y envió por todos los lugares, por todas las regiones, a enseñarle al pueblo a buscar a Dios. ¿Me va entendiendo entonces ahora a veces qué tipo de fuerza es la que hay que hacer? Instruir al pueblo de Dios. Y cualquiera de los idólatras y de los carnales hubiera dicho, no, ese rey Josafat es el peor que hemos tenido, porque antes podía adorar a Jehová y a Baal y a Astarte y a todos los demás. En cambio ahora él quiere que solo adore a Jehová de los ejércitos. Dice que él fue y quitó todas las cosas de los ídolos que habían. Desechó todo y le enseñó al pueblo a buscar a Dios. Perdón, iglesia. Si era Israel, si era el pueblo de Jehová, ¿cómo es posible que les tuvo que volver a instruir y a enseñar a buscar a Dios? En estos tiempos que estamos viviendo, hay mucho pueblo que hay que reinstruirlos a cómo buscar a Dios, porque se han acostumbrado tanto a ser cristianos, entre comillas, que se les olvida buscar a Dios. Ya no saben quién es Dios, ya no hay respeto para Dios, ya no hay respeto para sus hermanos, ya no hay respeto a los padres. Entonces hay que volver a enseñarles a buscar a Dios. No esperemos que el Señor saque su cincho trenzado y nos empiece a dar a todos. Mejor escuchemos el consejo de la palabra antes de que venga la reprensión verdadera. Porque ahorita la palabra está punzando, ¿verdad? Ahorita es como que estoy con un martillo pegándole. Así dice la escritura, ¿verdad? Es como un cincel que golpea la roca, que golpea hasta darnos la forma a nosotros. Porque usted y yo somos una piedra en las manos de Dios. Pero a veces nos quedamos solo como piedra y por eso pedrada tras pedrada somos los unos con los otros. Esa piedra el Señor le está dando forma y tenemos que dejar que Dios nos dé la forma. Ok, entonces mire aquí,
qué violencia, qué fuerza usó para que buscaran de Dios. Por eso que le digo, usted no se enoje si yo de repente voy y le digo, venite, vamos a escuchar palabra. Te va a servir. Te va a ayudar. No se enoje conmigo, ni con quien vaya, porque a veces si no voy yo y va alguien más, dice, no quieren venir. Pero ¿cómo? Pero si ya fue alguien a llamarlos y no vienen. Entonces debemos de aprender. Porque esto, mire, alguien dirá, no, es que yo no puedo estar sentado aquí a la fuerza. Pero la Biblia dice que a la fuerza ejercieron ahí el gobierno. Pero viene, es que quiero ir más adelante, aunque no me diga amén. Aunque no me diga amén, pero espero que me esté entendiendo. Veamos este otro, mire. Hechos 21:1. Mire cómo dice. Cuando llegó la hora de partir, y si tal vez alguien ahí, Juan Carlos, buscate Hechos 20, el último verso. Dice, Hechos 21:1. Y le pones ahí el micrófono, por favor, ¿ok? O el micrófono que tengan ahí. Cuando llegó la hora de partir, dice, nos separamos a la fuerza de ellos. Y nuestro barco salió rumbo a Cos al día siguiente. Llegamos a Rodas y de allí a Pátara. Bueno, mire, aquí no me interesan tanto los nombres, aunque tienen mucho significado. Fíjese que, por ejemplo, para que usted lo sepa, Cos era una isla, una prisión. Llevaban al apóstol Pablo, usted se recuerda, ¿verdad? Lo llevaban hacia su destino final en Israel, perdón, a Jerusalén, ¿verdad? Porque fue de Roma a Jerusalén y a su destino final, que era la muerte. En la muerte, aunque yo creo que el apóstol Pablo quedó vivo, aunque él dice que estoy presto para ser ofrecido en libación, dijo las últimas palabras, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Yo creo que el apóstol Pablo está vivo. Pero bueno, no me quiero meter tanto ahí. Entonces, pero Cos era una cárcel. Rodas significa rosa. Pero, ¿por qué le digo esto? Dice que los tuvieron que separar a la fuerza. A la fuerza los tuvieron que separar. ¿Cómo dice Hechos 20, el último 20:38 dice, estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Vaya, entonces el apóstol había dicho, ¿se recuerda? Bueno, yo creo que ya no los voy a volver a ver. Aquí me despido, dijo, de ustedes de una vez, los bendigo. Y estaban en eso y no se querían soltar porque sabían hacia dónde lo llevaban. Pero dice que lo tuvieron que separar a la fuerza de los hermanos. A mí me llama la atención poderosamente este verso. ¿Sabe qué pasa? Que a veces es necesario separarnos hacia la fuerza. Porque nosotros no queremos hacer las cosas como Dios quiere, sino como el humano que soy quiere. A veces es necesario que el Señor nos separe hacia la fuerza para que entendamos cuál es el propósito real. Porque si el apóstol Pablo se hubiera quedado ahí, ay, bueno, está bien, me voy a quedar aquí pegado como chicle, ¿verdad? No se hubiera cumplido. Bueno, Dios hubiera utilizado a otro para terminar de hacer la labor ministerial que él estaba haciendo. Pero él entendía su llamado y su propósito con Dios. Y fíjese bien, Pablo significa pequeño, usted lo sabe, ¿verdad? Saulo significa pedido. Por eso es de que se equivocó Israel cuando pidió a su rey. Nosotros queremos un rey como todas las naciones. Y dice, pero ¿por qué me abandonaron a mí si yo soy la fuente de agua y se fueron a tener estas cisternas vacías? Dijo. ¿Y por qué? El Señor, mire, las quejas del Señor, qué amoroso el Señor. Pero el Señor se queja a veces, dice, ¿por qué me abandonasteis a mí que soy fuente de agua y agarrasteis estas cisternas vacías? Profeta Jeremías, ¿verdad? Queja de Dios con el profeta Jeremías. Entonces, aquí Pablo significa pequeño, Saúl significa pedido, ¿verdad? Lo que le decía. Y dice, está bien, déjenlos, les voy a dar un rey, pero también les voy a enseñar todo lo que tienen que sufrir por él. Padre Santo. Entonces, pero quiero ir a la parte, mire, separar a la fuerza significa arrastrar. Mire, usted imagínese la escena, está el apóstol Pablo con los hermanos que no lo querían dejar ir, que subiera al barco. Dice que los separaron a la fuerza, o sea que los arrastraron, dijeron, suéltense, aquí sepárense, no, ya, se tienen que ir. A veces no queremos dejar actitudes
A veces no queremos dejar carácter, a veces no queremos dejar al viejo hombre que se muera y ahí lo tenemos pegado como chicle en nosotros. Déjelo que se separe ya. Porque de lo contrario no va a crecer espiritualmente. De lo contrario no va a haber una apariencia externa, pero no va a haber un cambio interno real en su vida y en su corazón. Y al final lo que nos interesa es a todos nosotros es estar firmes y estar bien montados donde Dios quiere que estemos para que lleguemos a un puerto seguro y que cuando el Señor venga nos vayamos con Él, iglesia. Por eso es de que es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero mire, no basta solo con enseñar la palabra de Dios o aprender la palabra de Dios. Pastor, pero si no me acaba de decir que la palabra, sí, tiene que vivirla, añádele vivencia a lo que usted sabe de la palabra. Si yo le pregunto aquí, yo le aseguro que muchos saben Biblia. ¿Cuántos son los 10 mandamientos? Ah, ya, ¿verdad? Ya se lo respondí. Ahora todos pensamos, ¿cuántos serán? No, 10 mandamientos. Pero ¿será que solo esos son? ¿Cuál es el mandamiento que dijo el Señor Jesús? El más grande mandamiento de todos. ¿A verdad que ya ve que sí se lo sabe? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:18? A ver, ahí lo tiene, lea. Vaya, todos nos sabemos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Qué dice Filipenses 4:12? He aprendido a vivir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, iglesia. Entonces quiere decir de que no basta solo con saber, hay que vivir la palabra de Dios. Si usted lo que sabe le añade la vivencia de la palabra de Dios con violencia, con fuerza. Porque mire, si usted no lo quiere vivir, el Señor usa la fuerza para que lo aprenda a vivir. Y que después diga, oh sí, el Señor me enseñó. Pero a ver, le pregunto, aquí sí quiero que dígale a su hermano, despiértate, quiero que me responda. ¿Qué le gustaría a usted más? ¿Experimentar la fuerza de Dios? ¿O obedecer a la palabra de Dios? Mejor obedecer, ¿verdad? Porque si no, el Señor va a venir y nos va a agarrar del pelo. Pastor, el Señor no agarra a nadie del pelo. Sí, porque al profeta Jeremías dice que lo agarró de las guedejas y del pelo y se lo llevó y lo sacó. Dice, ay, a la fuerza lo sacó. Busquémoslo. Bueno, mejor no, porque vamos al profeta Ezequiel también lo agarró del pelo y lo sacó para hablarle. No, el Señor sacó del campamento a Miriam. A la fuerza, mire, y a la fuerza hizo parar todo el campamento por la culpa de Miriam. Y le dijo todavía, porque le salió lepra. A Miriam le salió lepra. ¿Sí se recuerdan por qué le salió lepra a Miriam? Por murmurar en contra de quién. Pero no hablo mal de Moisés, porque Moisés era el ungido, su hermanazazo, que como quería, a la que no quería era la cuñada. Y le dijo, habló de Séfora, ¿verdad? Le dijo, no, y esta que se cree, mira, vino a arruinar la familia de una vez, qué bárbara. ¿No tuviste temor de hablar del ungido? Entonces quiere decir de que si habló, porque de quien habló fue de la cuñada, pero Dios lo defendió y le dijo, hablaste de mi siervo Moisés y no tuviste temor. Entonces quiere decir de que Dios respalda también a la pastora. No es nada más decir, sí, el pastor, yo te quiero mucho, ¿dónde te pongo? Y a la pastora, quédese de aquí. Porque tampoco es así. Hay que amar y respetar. ¿Cómo? Pero nada más con el micrófono, porque si no, sin el micrófono no sale. No sé quién tiene el micrófono. No está. Entonces, pero fíjese que lo tremendo de lo que le dijo Dios a Miriam. Porque dice que después de que murmuró en contra, le salió lepra.
Le dijo, ¿sabes qué fue lo que te pasó? Le dijo, no es como que si tu propio padre te hubiera escupido en la cara. Qué cosa más fuerte, iglesia. Y a veces los cristianos, todos aguados, ¿verdad? Con un medio regañito, se ponen rebeldes y se van de las iglesias. Y es que nadie me quiere, qué bravo. Y el Señor, mire, me perdona, pero prácticamente el Señor como que hubiera escupido en la cara a Miriam. Eso fue lo que le dijo, por eso le dio lepra. Dijo, salte, 7 días. Era de la familia sacerdotal, ella decía, no, cuidadito, mire, yo tengo cuello porque mi hermano es Moisés. Ella quería mandar, bueno, no lo dice la Biblia, pero déjeme que lo piense por un momento. Déjeme que lo imagine. Alguien con cuello, ¿verdad? Y mi papá es el presidente de los United States of America. Ay, se cree que él es el presidente. Y le dice, salte 7 días, porque estás leprosa. Todo el pueblo se enteró. Todos se enteraron. ¿Por qué? Porque el pueblo se detuvo y se fue allá, iba la leprosa, ¿verdad? Por lo que había hecho. Pero el Señor tuvo misericordia de ella. Actuó a la fuerza y con violencia en contra de ella, pero tuvo misericordia. Ahora, ¿cuál fue el factor, cree usted, el factor determinante de que haya tenido misericordia de Miriam? No, sí, pero Moisés intercedió por ella, ¿verdad? Su hermano. Pero ¿no será también que estando en la leprosidad allá abandonada durante 7 días, no habrá ella experimentado algo que se llama arrepentimiento? Y ella habrá dicho, no lo dice la Biblia, pero ¿no será que ella dijo, Señor, me equivoqué, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ten misericordia de mí? Y allá venía de regreso sana a los 7 días. ¿Cree usted que volvió a hablar Séfora? ¿Volvió a hablar mal de ella? Ya no. Bueno, ¿qué dice ahí, amor? Este verso dice, esa figura extendió lo que se parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Entonces una fuerza dentro de mí me levantó por los aires y me llevó a Jerusalén. Ay, lo agarró del pelo, ¿verdad? ¿Al profeta qué? El profeta Ezequiel. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Prepárese pues, porque si el Señor le habla, puede ser que lo agarre del pelo. Ay, iglesia. Él esperaba quizás, oh Señor, háblame, que iba una luz y lo iba a llevar en sus manos. Del pelo lo agarraron. Vení pues, se lo llevaron. Ay. Ok, entonces, por eso estoy hablando a la fuerza, iglesia, a la fuerza. Mire, vamos a ver uno más. Espero que me esté entendiendo. Ezequiel capítulo 20 y verso 33. Tan cierto como que vivo, está hablando el Señor, que reinaré sobre ustedes a la fuerza, dice, castigándolos duramente y haré que experimenten el peso de mi cólera. Ay, Padre Santo. El Señor amoroso, diciendo que iban a experimentar mi cólera. Claro, ¿por qué, verdad? Aquí tendríamos que hacernos la pregunta o estudiar el verso. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se detonó esto? Porque ciertamente el Señor es bondadoso y misericordioso. Y sus misericordias, dice, son nuevas todos los días. Pero llega a tal punto, mire, las actitudes humanas que Dios dice, bueno, no quiere mi misericordia. No es porque se le agote, porque Dios no se agota jamás, Dios no se cansa, Dios no se duerme. No dice la Escritura que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios es para siempre jamás. Entonces él dice, bueno, lo único que hace es, no quiere mi misericordia, se la voy a dar a otro que sí la desea. Entonces, fíjese aquí pues, la palabra fuerza aquí, dice, los voy a tratar duro, los voy a tratar fortísimo y voy a ser firme. Como quien dice, no me voy a hacer para atrás, aunque te mire llorar,
Aunque te mire que, Señor, ya no aguanto. Si aguantas otro poco, va a ser firme. Por eso estoy tratando duro. ¿Acaso no el Señor Jesús le dijo a sus discípulos amados? Estaban en las multitudes, Juan capítulo 6, usted puede leer todo el capítulo. Y se da la vuelta con sus discípulos porque todos empezaron a dejar de seguir a Jesús. Y le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Le dijo, váyanse ustedes también, le dijo. A la fuerza hizo que se quedaran ahí. ¿A dónde más iban a ir los discípulos? Si sabían que Él era el autor y consumador de la fe, que era el Señor mismo, Dios encarnado en la persona de Jesús. Pero cuando el Señor se enojaba, iglesia, no había quien le pudiera hacer frente. A ver, póngase a pensar, en el antiguo templo, aparte de que habían soldados romanos afuera, no les era permitido entrar, aunque ellos podían, si hubieran querido, hubieran entrado, porque ellos eran los que gobernaban. Habían soldados afuera, pero adentro habían sacerdotes. Pero también estaba la guardia sacerdotal. Habían soldados que eran sacerdotes, pero que eran soldados, tenían sus armas adentro del templo. Y cuando llegó Jesús, enojado, y los echó a todos, ¿por qué nadie se le acercó? Porque estaba Pedro con una AK-47, ¿verdad? Así. No, la autoridad del Señor. ¿Quién le iba a hacer frente cuando el Señor? Mire, el libro de Job dice algo impresionante. Dice acerca de Dios. A la fuerza, dice, ¿quién va a llevar a la fuerza a Dios? ¿Quién lo va a poner en la corte si Él es Dios? Dice. Nadie le puede decir, ven. No, ¿cómo? No se puede. Entonces el Señor entra y los saca a todos y nadie le pudo decir nada. Lo agarraron hasta en el momento en que Él dijo, es que esta es su hora y esta ya es el tiempo. Pero antes no. Lo agarraron entre la multitud y quisieron despeñarlo, tirarlo en un precipicio. Y de repente el Señor dice que se fue en medio de ellos. Yo quiero pensar de que se desapareció. Se hizo invisible, así, y se pasó en medio de todos. Puede darse a pensar también de que se dio la vuelta y nadie lo tocó, ¿verdad? Porque tenía esa autoridad y nadie le hizo nada. Porque así dice también, dice, y no lo agarraban, no lo capturaban porque todavía no era su hora. Entonces, iglesia, a veces el trato duro, pero eso nos hace ser firmes. Yo le aseguro que su papá cuando le regañaba a usted cuando era niño, usted no por eso lo odia, con odio jarocho. O su mamá cuando le jalaba las orejas. O su papá cuando le habla y lo amonesta, no es porque lo odie. No, al contrario, es porque le ama. Y porque quiere que sea un hombre o una mujer de bien, desde chiquitos, ¿verdad? Y aunque ya sean grandes, con barba y bigote, uno debe de escuchar siempre el consejo de sus padres. No que mire, ¿qué pasa? Se casan, ¿verdad? Qué bueno, porque ese es el final. Mire, yo todavía no creo estar preparado, pero qué bonito va a ser que se casen mis hijas. Pero ¿qué pasa cuando se casan? Se casan, se van del hogar y se olvidan de sus padres algunos. Y uno que los crió, ¿verdad? Y los tenía, y de repente se olvidan. Y ahí están los padres buscando su comidita. Qué exagerado. Y el hijo olvidándose por completo de sus padres. No, por eso dice la Biblia que déjeme que me recuerde bien cómo dice el verso. Es peor que un infiel, dice. ¿Cómo es? El que no provee para su casa es peor que un infiel y ha negado la fe. Ahí está hablando de dos hogares completamente diferentes. Uno es la casa de donde salió, que son sus padres, y el otro es el nuevo hogar que formó. El que no provee para su casa es peor que un infiel. Su nuevo hogar tiene que proveer para su casa. Y el que no provee para los suyos, su hogar que dejó sus padres, ha negado la fe. ¿Cómo van a creer que usted es cristiano si ni siquiera ayuda a sus papás?
Vaya, si es que la cosa está difícil, usted se mete la mano en la bolsa para sacar dinero y solo se toca la rodilla. Pues llámelos aunque sea. Papá, mamá, te amo, te bendigo, ¿cómo estás? Como le dijo Cantinflas en la carta que le mandaron, ahí te mandé 1,000 pesos. 1,000 pesos, no, 1,000 besos, dice. Entonces, mire, vamos un poquito más adelante. ¿Por qué razón Dios tuvo que usar la fuerza? Vea, en el versículo 38 dice que eran rebeldes. Por rebeldía. Ay, iglesia. Pastor, ¿qué es ser rebelde? Le pregunto, ¿qué será ser rebelde? ¿Cuál? Insujeto, ir contra lo que le están diciendo, ¿verdad? No hacer caso. Te dicen, esto no lo hagas, yo lo quiero y lo hago, ¿y qué? ¿No le ha tocado a usted escuchar a algunos así? No, a mí yo lo voy a hacer así porque yo así quiero. Rebeldes, bueno, está bien, van a hacer uso de la fuerza, pero eso no quiere decir que los padres no escatimemos en hacer uso de fuerza también. No importa que ya estén casados, uno puede hacer el uso de la fuerza. Y ya le enseñé cómo. No necesariamente que se vayan a agarrar a golpes, porque eso no es. Bueno, vamos a ir un poco más adelante. Verso 39, por idolatría. Idolatría. Idolatría es un pecado detestable delante de Dios. Porque es decir, Dios, tú no sirves para nada, en cambio este pedazo de madera sí me ayuda. Por eso es que Dios detesta la idolatría y la castiga severamente la idolatría. Pero dice que, mire qué casualidad que están aquí los dos versos, ¿verdad? Porque dice, en la Biblia dice que como pecado de idolatría o hechicería es la rebelión. Entonces quiere decir que no hace falta hacer brujería o hechicería, solamente con que sean rebeldes y desobedientes. La Biblia ya los cataloga como hechiceros y brujos. Entonces por eso el Señor hace uso de la fuerza. ¿Para qué? Para limpiarnos por completo. ¿Sí me está entendiendo esta tarde, verdad? Oh, Padre, alguien dirá, pastor, usted le dieron comer chile de árbol hoy en la mañana, ¿verdad? Por eso viene así. No. Hechos 23:10 dice, como la gritería, mire, pongámosle atención a este verso, como la gritería arreciara a causa de la disensión, y temiendo que entre unos y otros llegaran a despedazar a Pablo, el comandante ordenó a los soldados que lo retirasen a la fuerza y lo llevasen otra vez a la fortaleza. Mire, yo sé que usted sabe aquí este pasaje, pero la gente estaba enojada con el apóstol Pablo y lo querían agarrar no para bendecirlo, ¿verdad? Venga, le queremos imponer manos y pies con picayelos, ¿verdad? Querían matarlo. Entonces el soldado o el jefe, ¿verdad? El commander in chief, cuando usted lo busca en griego, dice, era un hombre que tenía bajo su dominio 1,000 soldados. Y él era el que estaba custodiando a Pablo. Un pequeño, para que lo hagamos con sus nombres, un pequeño. Un hombre de 1,000 soldados custodiando a un pequeño. ¿Para qué? Para que no lo despedazaran. Y dice que lo agarraron a la fuerza. O sea que ya lo tenían, ¿verdad? Sabe que a veces hay circunstancias en nuestra vida que parecen las peores, pero que Dios siempre lo usa para bendecirnos. Por eso es que a veces nos ha sacado de situaciones y pareciera como que nosotros somos las víctimas, aunque la profecía decía, tú ya no eres más víctima, porque yo estoy contigo. Y lo agarraron y lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron de regreso a la prisión. Eso parecería como que era un problema grave, pero Dios tenía otro propósito. Porque él no tenía que quedar ahí tirado, despedazado. Entonces yo le digo esta tarde, iglesia, a veces Dios usa la fuerza en contra de nosotros porque no quiere que seamos despedazados por el enemigo. A veces nos separa de situaciones, de relaciones, nos quita amistades porque Él no quiere que nosotros seamos despedazados por el diablo. Mire, Padre, es que a veces hasta nos separa de la familia para que no seamos despedazados.
Y nosotros a veces no entendemos, queremos estar como chicles pegados hasta que no viene la fuerza y la violencia de Dios en nuestra contra. Es que no entendemos que Dios tenía un propósito diferente. Por eso esta tarde el mensaje es un mensaje de alerta, iglesia, de que nos preparemos. Y si usted ha sufrido violencia de parte de Dios, dele gracias al Señor porque está aquí sentado diciéndole, Señor, gracias. Porque la Biblia dice, aunque Él mismo me matare, en Él voy a confiar. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, este principio bíblico no nos gusta a nadie, ¿verdad? Aunque Él mismo me mate, pero yo confío en Él. Yo conozco de alguien que el Señor lo mató, pero que después resucitó victorioso de la muerte. Y por eso tenemos la seguridad de que Él nos puede ayudar a transitar por este camino en donde vamos, iglesia. El Señor volteó su rostro del Señor en su ofrenda máxima, que era su Hijo Jesús. Y lo entregó por usted y por mí, para que nadie más nos haga pedazos. Ok, mire pues. Mire iglesia, es que este es impresionantísimo. Dice que agarraron a Pablo y se lo llevaron a la fuerza. Pero para la palabra a la fuerza en el griego se dice arpazo. Y arpazo significa arrebatar. Ay, mire, entonces a veces no entendemos las circunstancias que estamos viviendo, los problemas, por muy fuertes que sean. El Señor nos va a sacar de ahí a la fuerza. Pero vea, aquí significa arrebatar. Y mire, yo le puse aquí, yo sé que usted lo sabe, pero por ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 39, dice que Felipe fue llamado por Dios, por el Espíritu Santo, a que fuera a un lugar a evangelizar a un etíope que iba. Se bautiza, se convierte, lo bautiza y cuando sale del agua, dice que el Espíritu arpazo a Felipe, se lo llevó. Y de repente estaba aquí, desapareció y apareció en otro lugar físico. Iglesia, esto es poderoso. Utiliza la misma palabra. También yo sé que usted lo sabe, pero en 2 Corintios 12, versos 2 y 4, dice la Biblia que el apóstol Pablo dice, bueno, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero hace 14 años fui arpazo al cielo, al tercer cielo, al paraíso de Dios. Otra vez, otro movimiento. Felipe fue un movimiento horizontal, porque lo trasladaron de una región a otra. Pablo fue un movimiento vertical, ¿verdad? Porque lo sacaron de la tierra y lo llevaron al tercer cielo, pero en un arrebatamiento. Pero mire, no podía faltar, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4:17, que dice la Biblia, pero nosotros, los vivientes que permanezcamos, seremos arpazo, seremos arrebatados. Entonces, mire, ¿qué aprendí yo de esto? Que a veces el Señor nos va a tener que quitar cosas, así, con violencia. Mire, yo sé que usted ha escuchado el testimonio, es un hombre de Dios muy conocido, el hermano Alberto Baeza, que él, su pasión era el Señor y el fútbol. Sus dos pasiones más poderosas, más fuertes. Estando en un juego, se cayó y se quebró el brazo. Y lo más normal, pues lo llevaron, le enyesaron su bracito. Pero bueno, yo no puedo decir que haya sido mala suerte, porque eso lo afirmó delante del Señor. Para no ser tan larga, se le puso gangrena en el brazo y se lo tuvieron que cortar. Y él desesperado decía, ¿por qué me pasó esto? En eso le llevaron una Biblia, empezó, no quiero saber nada. Y en la noche agarra la Biblia que le habían llevado, la abre, la abre nada más. Y sale el pasaje. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Mejor que entres al cielo manco y no completo te vayas al infierno. Dijo él, aquí me habló el Señor. Y el Señor lo cambia y lo transforma. Tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Pero que lo arpazo de la situación en donde estaba. Lo sacaron, lo arrebataron de ahí.
Yo le aseguro que el Señor lo ha arrebatado muchas veces de situaciones, de circunstancias, de relaciones. Y ahí vamos nosotros necios otra vez queriéndolas tomar y retomar. Actitudes, carácter, cosas que ya las habíamos dejado y las vamos a retomar una vez más. Esta tarde es que pongamos control, que nos examinemos, iglesia, porque yo quiero ser arrebatado, yo quiero irme con el Señor. Pero para podernos ir con el Señor, iglesia, debemos de dejar todo lo que a Dios no le agrada. Pastor, pero somos humanos. Bueno, con ese pensamiento usted no va a dar paso. Pero si en nuestra condición humana decimos, Señor, por favor, apiádate de mí. ¿Qué le dijo aquel hombre moribundo, ladrón, que ya no tenía oportunidad alguna, ya estaba muriendo? Señor, mire, lo reconoció como Señor. El moribundo lo reconoció como Señor. Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como rey. Y todos los demás allá abajo, sacerdotes, sumos sacerdotes, todos bien emperifollados. Ninguno lo reconocía ni como Señor ni como rey. Y ese moribundo ahí le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, ahí como Él es el jefe, ¿verdad? Como Él es el que manda, rompió todas las reglas y todo lo que se tenía que cumplir. Porque dijo, de una vez conmigo estarás en el paraíso, porque creíste en mí, yo te llevo. Porque, bueno, es que es meternos ahí a muchas cosas, pero hizo a un lado todo para meterlo a Él. Como le pasó a aquel hombre, miren, si estudiáramos la vida de este personaje, nuestra propia vida cambiaría para mejor. Yo lo invito para que lo busque, está en el libro de los Hechos. Y es aquel hombre que escogieron en lugar de Judas, un hombre llamado Matías. Dios tuvo que abrir un tiempo. Mire, tuvo que ahorcarse Judas, donde parecía que ya no había oportunidad para Matías. Ya no había oportunidad, ya estaban escogidos los que tenían que estar escogidos, ya no cabe ninguno más, solo 12 y punto. Y Matías había estado con él desde el principio, había visto los milagros, había visto todos los acontecimientos. Porque así dice, escojamos entre nosotros a uno que ha estado desde el principio con nosotros y ha experimentado todas las cosas. Y ahí estaba Matías. Y cuando dijeron, a ver, vamos a escoger a Pedro, Juan, Jacobo y Matías, así, ¿verdad? Más, llegaron a Judas. Y cuando estaba antes, él estaba así, antes de Judas y Judas. Y no lo escogieron a él. Nunca se amargó su corazón, nunca se fue de seguir siguiendo al Señor. Siempre estaba con Él. ¿Qué pasa cuando a veces no nos escogen o no nos usan? O cuando a veces nos tratan mal. Lo primero que hacemos es rebelarnos e irnos. Este hombre aguantó hasta más allá de lo aguantable. Cuando parecía que ya no había espacio, dijo, no, espérense. Aquí todavía falta alguien. Abre la dispensación de la gracia, agarra a Matías y lo mete y dice, tú vas a ser contador entre los 12. Lo que parecía totalmente que ya no había oportunidad. Por eso le digo, en Cristo todos los días es una oportunidad de bendición para su vida, para su casa, para sus hijos. Mire, hijito, ayúdame a tocar. Mire, Génesis 40:15. A mí me sacaron a la fuerza de la tierra de los hebreos y no hice nada para merecer estar en este hueco. Aquí está hablando José, el consentido de Jacob, al que le regalaban sus túnicas de colores, las mejores, el que era la envidia de sus hermanos. Dice, me sacaron a la fuerza. Mire, aquí estamos hablando de una relación familiar. Lo sacaron a la fuerza y lo hicieron pasar y recorrer por algunos lugares donde él nunca se imaginó. Conoció que la maldad existía aún entre sus propios hermanos. Se dio cuenta que sus propios hermanos lo odiaban. Lo rechazaron, fueron capaces de venderlo
¿Cómo habrán sido los gritos de José? ¿Quién era el mayor? ¿Se recuerda quién era el hermano mayor? Rubén, ¿verdad? Rubén, Rubén, ayúdame. Judá, la alabanza. Rubén, ¿verdad? El primogénito, por favor, ayúdame. Y lo rechazaron. Lo vendieron a unos madianitas y se lo llevaron. Todavía, ¿qué? Lucraron con su hermano. Claro, ese lucrar espiritualmente es un tema solo. Y estando, se lo llevaron, conoció lugares, a los madianitas, no sabía ni quiénes eran. Y estos ingratos lo volvieron a vender, Se lo vendieron como esclavo a Potifar. Y usted sabe lo que le pasa en la casa de Potifar. Lo acusan injustamente. O sea que el pobre, cualquiera hubiera dicho, este pobre está de mal en peor. Sale del sartén para caer en las llamas hirviendo. Y pero dice, no, yo no hice nada. ¿Seguro que no hiciste nada? Sí, ahí él quizás, ay, qué bueno, pero de todas formas, a la cárcel. Estuvo preso por años en la cárcel. Inocente. Y nunca se amargó su corazón. Nunca odió a sus padres, nunca odió a sus hermanos. Es más, cuando usted sabe, pues para no hacerla tan larga la historia, el Señor lo levanta al punto máximo después de haber estado en el punto más abajo. Por eso no se preocupe, si tal vez hoy está hasta el punto más abajo de su vida, es porque el Señor lo va a poner en un lugar más alto todavía, que usted ni se imagina. Estando en ese lugar, los primeros que vienen son sus hermanos y los ve. Pero él ya era grande, era un adulto, cambiado completamente. A la fuerza lo tuvieron que llevar, a la fuerza. Dice que a la fuerza le dieron a su mujer. Bueno, eso no creo que haya sido tan a la fuerza, ¿verdad? Pero le escogieron mujer. Le cambiaron a la fuerza su nombre. Aprendió otro idioma a la fuerza. Aprendió a vestirse como egipcio, a vivir como egipcio, a hablar como egipcio. Y los primeros que vienen en el momento de la hambruna eran sus propios hermanos. Cuando él los ve, pensó que ya había olvidado todo, pero todavía faltaba la última batalla a la fuerza, que era el confrontamiento con sus hermanos. Esa batalla casi la pierde, pero se quebró al final, porque dice que empezaron ellos a hablar, porque mire, ellos hablaban hebreo, entonces ellos no hablaban egipcio. Necesitaban un intérprete para hablarle. Él entendía completamente. Después de todas las cosas que hizo José, que les metió la copa, les metió el dinero, la semilla, empezaron ellos a hablar. ¿No era esto lo que decíamos? Que la mano de Dios está en contra de nosotros por lo que le hicimos a nuestro hermano. Y entre todos empezaron a echar culpas. Cuando Dios empieza a hacer la fuerza, todos se echan las culpas. En lugar de decir, yo fui. Salió José y les dijo, no se preocupen, con un propósito Dios me trajo a este lugar, para salvarles y preservarles la vida a ustedes. Entonces no se preocupe, iglesia, si tal vez está pasando una situación difícil, personal, laboral, familiar, espiritual, quizás se siente de bajón, quizás espiritualmente ya no es igual que antes, no busca al Señor igual que antes. Esta es una tarde como para que le diga, Señor, lléname, lléname, Espíritu. Es un momento como para que reflexionemos todos y le digamos, Señor, antes de que vengan los días que dice Eclesiastés, no tengo placer en vivirlos. Antes de que vengan esos tiempos donde el Señor nos va a agarrar del pelo, y aunque no tenga, no se salva, porque nos agarran de las orejas. Entonces, antes de que vengan esos días, iglesia, viene el día del arrepentimiento, el día de la confrontación, que es hoy.
Hoy es el día de la confrontación con Dios, para que entonces busquemos el arrepentimiento. Fíjese que ya ni leía aquí lo que significa esto, ¿verdad? Mire lo que significa esto. Recuérdese de todo lo que le hablé de José. A la fuerza significa arrebatar escondidamente. Usted sabe que la iglesia se va a ir y nadie va a saber, porque la segunda venida de Cristo, esa sí van a saber todos. Ahí no va a haber necesidad de ser santo para ver al Señor, porque en la segunda venida todo ojo le va a ver, hasta los que lo traspasaron, hasta los que lo mataron, hasta los que murmuraban, los más viles pecadores van a ver al Señor Jesús. Pero antes, solo aquellos que le aman, que intiman con Él. El Señor nos quiere llevar así escondidos hacia la patria celestial, iglesia. Mire, José significa Jehová añade. Dios te va a dar más de lo que has perdido. Dios te va a dar más de lo que el enemigo te ha robado y te ha quitado. Pero hoy estamos en el punto exacto, iglesia, por el Espíritu, para que nos examinemos y que le digamos: Señor, aquí estoy, Señor. A veces quiero, a veces no quiero buscarte. A veces tengo fuerzas, a veces no, a veces tengo ánimo, a veces no. Y eso nos lleva a este pasaje. Ay, Padre, es que este es Lucas 14:23. La Biblia de lenguaje sencillo dice: el amo le ordenó: ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. Si no lo queremos hacer suave, va a haber un día en que el Señor nos va a obligar. La palabra de Dios dice: el Señor le respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Insista. Mire, insistir es caer mal. Yo sé que a veces le caigo mal a algunos, pero no es que no lo ame, lo amo con todo mi corazón. Y le insisto para que busque de Dios, que cambie. Pero no es porque no lo ame o que lo quiera molestar, porque lo amo. Mire cómo dice la Reina Valera 60. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Usar la fuerza es así como hicieron con Ezequiel, del pelo. Ya no es insistir, ¿verdad? Porque insistir son palabras, obligar es empujones. Pero ya a la fuerza es que no quiere, se está agarrando de todo lo que puede, del pelo, véngase. Y mira este otro, Reina Valera actualizado. El Señor dijo al siervo: ve por los caminos y por los callejones y exígeles que entren para que mi casa se llene. El Señor no quiere que nadie se pierda, iglesia. Él es tan amoroso, tan bondadoso, que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso algunos nos exige, nos obliga, nos insiste, y con otros tiene que usar la fuerza. Pero tiene que haber un momento en que nosotros como iglesia entendamos que el tiempo que vivimos es final. Y todavía quiero poner en perspectiva el verso que dice fuérzalos. Esta palabra se dice en griego anancazo. Entonces a veces tenemos que darle un anancazo a los hijos, un anancazo a las ovejas, un anancazo a la mujer, un anancazo al marido, un anancazo al pueblo, para que se ponga firme delante de Dios. Y dice, anancazo significa demandar, forzar, obligar, oponerse. A veces nos tenemos que oponer, las demás son fáciles de entender, ¿verdad? Pero oponerse, a veces es necesario oponernos. No, eso no te trae ningún beneficio, no te va a llevar bendición. No, eso no.
porque no te va a hacer dar fruto. No, porque te va a alejar de Dios. Hay que oponerse. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué va a hacer papá, mamá, oveja de Dios? ¿Qué vamos a hacer todos? Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista, y aquí es donde empezó todo este tema, donde el Señor me habló. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que entender este concepto, porque el reino de los cielos es invulnerable, iglesia. Ahí no puede entrar nadie, pero aquí dice que sufre violencia, se dice en griego biazo, que significa meterse a la fuerza. Entonces, si nosotros lo traducimos literalmente, sería: en los tiempos de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, al reino de los cielos se meten a la fuerza. ¿Cómo es meterse a la fuerza? Lo voy a tratar de explicar esta palabra, porque esta palabra es un concepto grande, pero se lo voy a decir. Cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de los pecados para salvación, todos llegaban. Y eran las multitudes, ¿verdad? Decía: no, yo quiero que me perdonen. Yo voy. Hasta los más gruesos llegaban. Ahí yo entendí por qué Juan el Bautista les decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo decía: ¿por qué les dice así? ¿Por qué les dice así? Y era porque llegaban sin arrepentimiento, muchos. Eso es lo que quiere dar a entender, la idea global. Muchos se acercan a Dios sin arrepentirse porque quieren los beneficios que Dios da, sin saber que no se puede. Sin arrepentimiento no hay entrada, no hay acceso. La segunda parte del verso dice: y los violentos lo conquistan. Ese todavía está más grave, ¿verdad? Ya le dije que la violencia no debe de ser porque golpes, palazos, sangre. No. Aquí lo vamos a ver con la Biblia. Se dice en griego biastés, que significa un hombre esforzado. Cuando dice hombre se refiere globalmente, ¿verdad? Y solo los esforzados lo conquistan. No los anaguados. Los esforzados lo conquistan. Aquellos que están ahí que sí, que no. No, esos no. Tienen que esforzarse. Esforcémonos, iglesia. Aunque la lucha, aunque el desánimo sea tan grande, metámonos en la presencia de Dios para que el Señor nos lleve, nos quite todo eso. Y esforcémonos por llegar al Señor. Pastor, pero no dice la Biblia que no es por nuestras propias fuerzas. Si es que ninguno va a entrar al cielo por sus propios méritos. Pero no, Dios le dijo a Josué: esfuérzate. Entonces, si no se tenía que esforzar, ¿para qué se lo dijo Dios? No, Dios le dijo a Moisés: esfuérzate también. No, Dios le dijo a Gedeón: esfuérzate. Entonces, como que hay un secreto poderoso que Dios ve cuando alguien se esfuerza, aunque sabe que todos nosotros somos inútiles, no podemos hacer nada. Pero cuando Él ve tu actitud de querer ser diferente delante de Dios, te envía el Espíritu Santo y te ayuda. Te envía el socorro de lo alto, la ayuda desde el santuario te la envía el Señor, para que de repente cambiaste en tu carácter, cambiaste en tus pensamientos, cambiaste en tus respuestas. Eso no lo podemos hacer nosotros, si no es por la ayuda poderosa del Espíritu de Dios. Mire lo que significa presionarse a sí mismo. Antes de que otro nos presione, presionémonos nosotros. No, yo tengo que buscar de Dios. En la antigüedad lo hacían equivocadamente, porque dice que utilizaban un flagelo y se pegaban ellos mismos, ¿verdad? Hice mal. No, Dios no quiere eso, sino que nos esforcemos. Presionémonos a nosotros mismos. ¿Será que esto a Dios le agrada? No, entonces tengo que dejar estas amistades que me están haciendo daño. Tengo que dejar estos pensamientos que me están haciendo daño.
Nadie más que Dios y tú en tu corazón saben qué es lo que te impide buscar del Señor. ¿Qué es lo que tienes que entregarle esta tarde al Señor? No mañana, esta tarde. Entonces, y cerramos. Dice, solo los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces, viene una fuerza desde los cielos que un día nos va a dar paso, iglesia. Nos va a arrebatar. Pero tuvimos que haber dejado todo esto. Entonces, a estas alturas, oh sí, Señor, a estas alturas usted ya tuvo que haber meditado un poco, iglesia, y decirle al Señor: Señor, yo quiero irme contigo. Pero como aquí yo le puedo decir: pase, aquel que de verdad quiere, pero lo voy a hacer voluntariamente. ¿Habrá alguien aquí que quiera venir a doblar sus rodillas y decirle: Señor, yo necesito de ti, necesito que me auxilies, necesito que me ayudes? Yo dejo la ventana abierta, yo dejo para que usted venga y le diga: Señor, yo necesito de ti. Oh Señor, y que me estés escuchando. Mañana puede ser muy tarde. Si no te arrepientes en el día de la reprensión, será muy tarde. Mañana. El profeta Isaías dice: venid y estemos a cuentas con el Señor hoy. En el día de la reprensión es hoy cuando tenemos que buscar del Señor. Oh, Isahamasaya. Sí, Señor. Eso es. Háblale a Dios.